A continuación vamos con el bloque de intervencionismo percutáneo para el tratamiento y resolución de cardiopatías estructurales. Para ello hemos invitado como coordinador al doctor Carlos Caldera Daal, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. De hecho, es uno de los coordinadores de la sección de hemodinamia e intervencionismo percutáneo de la sociedad. Carlos es un extraordinario cardiólogo intervencionista tanto nacional como a nivel internacional y es un excelente comunicador. Es un excelente comunicador. Es un apasionado de transmitir todo lo que ha ido aprendiendo y para eso ha reunido a una muchachera aventajada de intervencionistas para esta reunión, incluyendo uno de mis excelentes alumnos, el doctor Manuel David Vélez. Carlos, te toca el escenario. Adelante. Muchas gracias por esta gentil invitación. Para este bloque hemos contemplado tener 4 expositores. 3 de ellos cardiólogos intervencionistas y el último expositor un cardiólogo clínico, porque son temas de cardiología intervencionista, ¿no? El primer expositor es Jesús García. Él es compañero cardiólogo intervencionista formado con el grupo de Ascardio y hoy día es uno de los hemodinamistas principales del grupo Ascardio, que son pioneros en el tratamiento de la enfermedad estructural cardíaca en Venezuela desde hace muchos años. Ellos han tomado el testigo, o son como la generación de relevo, el grupo de Jesús, Bartolomé y Vicente, que están pues dedicados a cuerpo y alma en esta institución. En segundo lugar, vamos a tener al doctor Manuel Vélez. Él es amigo, egresado como José Miguel y yo del posgrado de cardiología del Pérez Carreño. Ahí tuvimos la suerte de conocerlo. Es un apasionado de la estadística, es un estudioso fenomenal, trabaja en el Centro Médico de Caracas y fue la primera persona que yo me atreví a recomendar para que fuese a ser el fellow de hemodinamia en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, donde él hizo su fellowship de intervencionismo. Nuestro tercer expositor es la doctora Beatriz Aspurua. Estoy contento porque logré que su nombre apareciera con Z, porque me había reclamado que siempre se lo colocaban con S, pero ya lo logramos, Beatriz, ganamos esta. Ella es cardiólogo intervencionista, trabaja en el Hospital de Clínicas Caracas, pero además siempre ha tenido una gran inquietud por el tema de el intervencionismo en la válvula mitral. Esa ha sido una de sus pasiones en su periodo de formación, y ella nos va a hablar no solo de qué hay de nuevo con el tema de la reparación borde a borde de la válvula mitral, sino también en los últimos trabajos que se han presentado con respecto a la oclusión de la orejuela izquierda para prevenir el ictus, ¿no? Y finalmente vamos a tener a la doctora Jocelyn Acosta, que es cardiólogo clínico, es formada ya en el estado Falcón y trabaja hoy día con nosotros en la Policlínica Metropolitana. Y ella ha integrado el grupo que cuida a nuestros pacientes que van tanto a cirugía cardíaca de reemplazo valvular aórtico como los pacientes que van a TAVI. Entonces vive este día a día de discusión de Heart Team de qué es mejor para los pacientes. Y nos va a hablar de los resultados del estudio UCA-TAVI, que es un poco conocer qué pasa en el mundo real en un país como el Reino Unido, donde sabemos que es una medicina socializada, donde no solo se toman en cuenta los adelantos tecnológicos y las nuevas tecnologías, sino qué repercusión tienen estas tecnologías también en el aspecto económico bien evaluado, ¿no? No solo qué cuesta operarlo, sino qué cuesta hacer un paciente en base a la cantidad de reingresos que va a tener y cómo hacer su seguimiento. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Jesús García, ¿no? Buen día a todos. Me corresponde hablar sobre el estudio Popular TAVI, un estudio que viene a darnos una información importante en el manejo post-implante de la válvula aórtica por vía percutánea, básicamente relacionado con el tópico de el manejo de la antiagregación plaquetaria o de la anticoagulación en los casos en donde ya es una indicación preexistente. Estos dos estudios, como sabemos, el implante percutáneo de la válvula aórtica está asociado a complicaciones
frecuentes, como son los sangrados mayores del 3 al 15% y los ACV más o menos un 8%. Y hasta ahora lo que se indica en las guías es que el manejo post-implante le demos doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel durante un periodo de 3 a 6 meses y luego continuar con monoterapia, que generalmente es aspirina. Esto, la racionalidad de esta indicación está en el hecho en que la endotelización del frame de la válvula ocurre más o menos en ese periodo de tiempo y por ende el número de eventos isquémicos o tromboembólicos incrementa en ese lapso de tiempo. Por otra parte, ya sabemos que los pacientes a quienes les colocamos estas válvulas se encuentran entre la séptima, octava y novena décadas de la vida y por eso son pacientes que tienen un mayor perfil o un perfil de sangrado más alto. En este sentido, este estudio con estos dos cortes, la corte A y la corte B, buscan darnos luz en el manejo de esto, tratando de minimizar las complicaciones isquémicas y también minimizar las complicaciones hemorrágicas. Vamos entonces a ir desglosando uno por uno. La corte A en este estudio, este es un estudio, hay que acotar que es un estudio randomizado, abierto, donde se compararon dos estrategias. Mantener al paciente postimplante solo con monoterapia con aspirina o mantenerlo con doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel durante tres meses y luego pasarlo a monoterapia. Este es un estudio que se realizó en Europa, 5 países, 17 sitios. Así fue más o menos la randomización. En esta corte se randomizaron 690 pacientes. Al final, el seguimiento lo completaron 331 en el grupo monoterapia con aspirina, 334 en el grupo aspirina más clopidogrel. El seguimiento, como les decía, fue al año y estos fueron los puntos finales que se evaluaron. Punto final primario, todos los sangrados de acuerdo a la escala VARC 2 y los sangrados no relacionados al procedimiento de acuerdo a la clasificación VARC. Eso es punto final primario, o sea, hemorragia. En cuanto a puntos finales secundarios, tenemos la mortalidad cardiovascular. Este primer combinado involucra aspectos tanto isquémicos como hemorrágicos. Y vemos que tiene mortalidad cardiovascular, sangrados no relacionados al procedimiento, ACV o IEM. Y el segundo punto, que es donde tenemos que poner un poquito más el ojo, secundario, es netamente eventos isquémicos, mortalidad cardiovascular, ACV isquémico o infarto. Entonces, resultado. En cuanto al punto final primario, nos interesa saber el tema de sangrado. Fíjense que la monoterapia con aspirina, en comparación con la doble terapia antiagregante, resultó ser superior, arrojando una menor tasa de eventos de sangrado. Y como vemos, la relación de riesgo fue 0,57, lo que nos traduce que redujo el riesgo relativo en más o menos 43%. Y cuando vemos por desglosado este punto final primario, tanto todos los sangrados como los sangrados no relacionados con el procedimiento, ambos fueron estadísticamente significativos a favor del uso de aspirina como monoterapia. En cuanto a los puntos finales secundarios, recordemos que el primero involucraba aspectos tanto isquémicos como hemorrágicos. Ahí vemos mortalidad cardiovascular, sangrados no relacionados al procedimiento, cualquier tipo de stroke isquémico hemorrágico o infarto. Y vemos que acá en este caso también el grupo que recibió solo aspirina le fue mejor. Fíjense, la relación de riesgo fue 0,74, con un intervalo de confianza que nos dice que fue estadísticamente significativo y nos dice que la reducción de riesgo relativo fue más o menos 26%. Y cuando se hizo el análisis de no inferioridad, la aspirina fue no inferior, incluso cuando se hizo el análisis de superioridad, la aspirina fue superior a la combinación de aspirina más clopidogrel en este punto en particular. En cuanto al punto B, punto secundario B, que fue el conglomerado que involucró netamente eventos isquémicos o tromboembólicos, que este es el punto que, digamos, de honor, recordando lo que decíamos anteriormente, los mantenemos con doble terapia antiagregante por 3 a 6 meses porque la endotelización del frame de la válvula es lo que nos puede generar ciertos eventos de ACV en el tiempo, en el seguimiento. Bueno, acá vemos que no hubo ningún tipo de diferencia mantenerlos con doble terapia antiagregante o con aspirina. Y desde el punto de vista de no inferioridad,
la monoterapia con aspirina fue no inferior a la aspirina más clopidogrel en este punto, que fueron ACV isquémico o infarto o muerte de causa cardiovascular. En conclusión, podemos decir que en este estudio nos dice que el uso de doble terapia antiagregante estuvo relacionado a mayor eventos de sangrado que la terapia antiagregante con aspirina. Y en relación a los eventos tromboembólicos, el uso de aspirina sola fue no inferior a lo que veníamos haciendo, que es la doble terapia antiagregante, durante 3 meses, con aspirina y clopidogrel. Bueno, ¿qué pasó entonces con el grupo de anticoagulación, que es la corte B? Acá eran pacientes que de por sí estaban anticoagulados por alguna razón. La fibrilación auricular fue la causa más frecuente de indicación de anticoagulación. Y la estrategia era combinar la anticoagulación oral que ya los pacientes venían recibiendo, dejarla sola. Ese fue uno de los grupos de estudio. Fíjense que fueron 326 pacientes que fueron randomizados. Al final, 157 en el grupo anticoagulación sola completaron el seguimiento de un año y 156 completaron el seguimiento de un año del grupo anticoagulación más clopidogrel. Puntos finales, los mismos que habíamos comentado la vez pasada. Y en cuanto a los resultados, tenemos que en el punto final primario, lo que se esperaba, la anticoagulación sola le fue mejor a los pacientes que la anticoagulación más clopidogrel. Vemos que la relación de riesgo fue 0,63, lo que nos dice que más o menos 37% de reducción de riesgo relativo en cuanto a sangrado en general. En cuanto al desglose, todos los sangrados y los sangrados no relacionados con el procedimiento, también los resultados fueron muy similares, dando a favor de la anticoagulación oral como estrategia única en el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a los puntos finales secundarios, vemos el primer punto que involucraba eventos tanto isquémicos como hemorrágicos. La anticoagulación oral también reveló ser mejor, con una reducción relativa de riesgo de 21%, a favor de la anticoagulación oral sola versus la anticoagulación más clopidogrel. Y en cuanto al punto de eventos netamente isquémicos, vemos que realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a no inferioridad, también fue no inferior el uso de anticoagulación oral versus el uso de anticoagulación oral más clopidogrel. Conclusión de este brazo del estudio es que en los pacientes que ya reciben anticoagulación oral, la asociación con clopidogrel incrementó la tasa de sangrado en comparación con la anticoagulación sola. Y cuando evaluamos la otra cara de la moneda, que son los aspectos isquémicos o tromboembólicos, la anticoagulación oral sola fue no inferior al uso de anticoagulación más clopidogrel. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con lo nuevo en el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda y MitraClip. Vamos a empezar con el registro de cierre de la orejuela de la aurícula izquierda, NSD. La oclusión percutánea de la orejuela izquierda ha surgido como una opción de tratamiento en los pacientes que tienen fibrilación auricular con riesgo tromboembólico moderado o alto y que son pobres candidatos para la anticoagulación a largo plazo. El dispositivo Watchman fue aprobado en el 2015 por la FDA luego de los estudios PROTECT-AF y PREVAIL. Para entender la utilización, seguridad y efectividad de los dispositivos de cierre de la orejuela izquierda en la práctica clínica en el mundo real, el American College con el SCAI, en colaboración con la FDA, Medicare, Medicaid y Boston Scientific, desarrollaron el Registro Nacional de Data Cardiovascular para cierre de orejuela izquierda. El objetivo fue describir las características basales de seguimiento y eventos adversos de los pacientes sometidos al cierre de la orejuela con el dispositivo Watchman. Es un registro multicéntrico en Estados Unidos entre enero del 2016 y diciembre del 2018. Como podemos ver en esta gráfica, el número de procedimientos de médicos involucrados y de hospitales fue aumentando a lo largo del tiempo, teniendo al final de diciembre del 2018 38.158 procedimientos acumulativos con 1.318 médicos y 495 hospitales. La edad promedio en este registro fue de 76 años. Podemos ver que el 29,8% de los pacientes habían tenido un ACV o TIA previo y el 69,4% había tenido un sangrado previo.
Los pacientes en este registro tuvieron un mayor riesgo tromboembólico y mayor riesgo sangrado. Como podemos ver, el score de CHA2DS tuvo un promedio de 4.6 y el de riesgo de sangrado de 3. El éxito del procedimiento se alcanzó en el 98.3% y tuvieron un 2,16% de eventos adversos hospitalarios mayores, 1,39% de derrame pericárdico que ameritó algún tipo de intervención, 1,25% de sangrado mayor, 0,19% de muerte y 0,17% de ACV o TIA. Podemos concluir que es el registro más grande en el mundo con un total de 38.158 pacientes. A pesar de tener un mayor riesgo tromboembólico y de sangrado en comparación con los estudios previos, la tasa de éxito en la práctica contemporánea fue mayor con menores eventos adversos intrahospitalarios. Esto se debe a la mejoría de selección de los pacientes, de los protocolos de procedimiento y de la técnica del operador. Esto demuestra el valor que tienen los registros nacionales para evaluar las nuevas tecnologías a la medida que se van adaptando a la práctica clínica. Ahora vamos a continuar con el estudio Global Expand, que evaluó la tercera generación de dispositivos de MitraClip. La insuficiencia mitral severa es una entidad de alta prevalencia, pudiendo encontrarse hasta en el 13% de los pacientes mayores de 75 años. El tratamiento de elección es quirúrgico, pero aproximadamente un 50% de los pacientes no es intervenido por el alto riesgo. Es por esto que ha surgido la reparación mitral percutánea con el dispositivo MitraClip en pacientes con riesgo alto o riesgo prohibitivo. El MitraClip es un dispositivo de cromocobalto recubierto de poliéster, diseñado con el fin de atrapar las dos cúspides de la valva anterior y posterior de la mitral, y así corregir o disminuir la insuficiencia mitral, mimetizando la técnica quirúrgica de Alfieri. En el 2018, Abbott sacó la tercera generación de MitraClip, el NTR, que tenía una mejoría en el sistema de liberación, y el XTR, que aparte de tener la mejoría en el sistema de liberación, aumentaba el tamaño de los clips a 12 milímetros y el tamaño en el grosor del dispositivo. Mira, estoy que me pido. Este estudio fue diseñado para confirmar la seguridad y el rendimiento de esta nueva generación de sistemas de MitraClip, el NTR y el XTR. El objetivo final primario fue obtener los datos reales, ecocardiográficos y eventos clínicos adjudicables por el comité en pacientes con insuficiencia mitral significativa tratada con los sistemas NTR y XTR. El objetivo final secundario fue evaluar la reducción de eventos según la complejidad de la anatomía valvular mitral y confirmar la seguridad y efectividad de la reducción de la insuficiencia mitral con estos nuevos sistemas. Fue un estudio prospectivo observacional multicéntrico de brazo único internacional, que se realizó en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. El seguimiento era basal al alta, 30 días, 6 meses y 12 meses. La adjudicación de datos estaba dada por un comité de eventos clínicos, un laboratorio central ecocardiográfico y un comité médico independiente. De los 1.041 pacientes que fueron a implante con MitraClip, 835 tenían las imágenes adecuadas por el Laboratorio Central de Ecocardiografía. 422 tenían insuficiencia mitral primaria o mixta y 413 tenían insuficiencia mitral secundaria. La edad promedio en este estudio fue de 77.3 años y el 54.9% eran hombres. La tasa 0.9%. La reducción de la insuficiencia mitral podemos ver que un 87 a 90% de los pacientes era leve a los 30 días. Al año se mantuvo de un 84,5 a 90%. La capacidad funcional y claramente tanto a los 30 días como cuando vemos el grupo de insuficiencia mitral primaria, vemos que un tercio tenía anatomía compleja. Comparando los dos tipos de dispositivos, hubo una mayor reducción de insuficiencia mitral con el dispositivo XTR en los pacientes con anatomía compleja e insuficiencia mitral primaria. No hubo diferencia en los pacientes con anatomía no compleja. La tasa de la hospitalización al año disminuyó significativamente en los pacientes que recibieron MitraClip. Los eventos adversos en el grupo de insuficiencia mitral primaria a los 30 días, muerte por cualquier causa fue 2,4%, stroke 1,2% y cirugía cardiovascular no electiva relacionada con complicaciones con el dispositivo menos del 1%.
La tasa global de mortalidad fue de 14,9% al año, 12,5% en Dale el volumen, grupo de insuficiencia mitral eso es lo que primaria quiero, dale y volumen. 17,7% en el grupo de insuficiencia mitral. La tasa de stroke fue de 1,7%, la tasa de desprendimiento parcial del dispositivo 1,7%, injuria de la valva 0,4% y necesidad de reintervención en el 1,9%. El implante del MitraClip de tercera generación NTR y XTR en insuficiencia mitral, tanto primaria como secundaria, es seguro y eficaz. Se evidencia una mayor reducción de la insuficiencia mitral cuando se compara con el estudio Everest 2. El MitraClip XTR se asocia con una mayor reducción de la insuficiencia mitral con respecto al NTR en anatomías complejas. Lo más importante es la introducción de un nuevo tamaño de clip y la mejora del sistema de entrega. Esto resultó en una mayor reducción de insuficiencia mitral en comparación con los dispositivos previos, sin un aumento en los eventos adversos. En primer lugar, agradecimiento a la sociedad y a mi padrino José Miguel y también a Carlitos Caldera, quien tuvo a bien extenderme esta invitación para participar. Vamos a hablar de TAVI en las estenosis aórticas de bajo riesgo quirúrgico y vamos a visualizar los estudios Partner 3 y Evolut Low Risk. Vamos a repasar. Sabemos que la estenosis aórtica puede ser degenerativa o bicúspide, que se ve más bien en jóvenes, aunque también en pacientes mayores, y en países en desarrollo, enfermedad reumática. La fisiopatología es compleja y no vamos a ahondar en estos detalles, pero podemos decir que al final tienen una vía común que terminan en la diferenciación osteogénica. Literalmente se forma hueso sobre la válvula debido a que el estrés repetitivo, el golpe repetitivo de la sangre sobre la válvula enciende y apaga algunos genes que ganan o pierden función, que están listados encima de donde dice diferenciación osteogénica y sobre los cuales se ha investigado mucho. Y eso acelera el proceso de osificación y eso ha dado pie a una nueva especialidad que es la osteocardiología, que ahora está en boga y están tratando de investigar estos mecanismos y han propuesto la hipótesis de lo que se conoce como el todo o nada, y hay grupos en todo el mundo que se están especializando cada vez más en válvula aórtica. Hay teorías que están ahorita explicando por qué la aterosclerosis coronaria puede llegar a ser menos agresiva que la aortoesclerosis, y la razón es que la razón que ellos proponen como teorías nuevas actualmente es que la incidencia de las partículas de LDL sobre la pared del vaso suele ser tangencial en el flujo de una arteria, mientras que en la válvula pueden ver que el impacto es frontal porque el flujo es perpendicular a la posición de la posición de la válvula, generando un trauma mayor, y eso ha sido utilizado para explicar por qué las estatinas han fallado en la prevención de que la estenosis haga progresión. Actualmente no contamos con tratamiento médico farmacológico efectivo para la estenosis aórtica, y los estadios A y B prácticamente se vigilan nada más. El estadio D, que es sintomático, se trata ya sea con cirugía o TAVI, y el estadio C, que son los asintomáticos, cada vez más se está tendiendo a tratarlos, y para eso se están usando marcadores más novedosos. Ya no nos vamos a guiar solamente por áreas y gradientes, se están utilizando también biomarcadores, gradientes dinámicos, y se le está dando importancia a la aurícula izquierda. Estas son las cosas que probablemente vienen en el futuro. Cada vez más estudios dicen que, o proponen que es superior operar a los pacientes cercanamente, o en este caso someterlos a intervencionismo. Y los estudios que vamos a analizar nosotros son el Partner 3 y el Evolut Low Risk. El Partner 3 fue un estudio con una válvula montada sobre balón, y en cambio el Evolut Risk fue un estudio donde se comparó cirugía contra TAVI, pero con una válvula autoexpansible. Vamos a empezar con el Partner 3. Este estudio utilizó una válvula de tercera generación, la Sapien 3 de Edwards. Esto es una válvula que tiene una falda interna y una falda externa de pericardio bovino para tratar de que el implante pueda ser más superior sin que así no aumente la cantidad de marcapasos, porque disminuyen los bloqueos, pero que no haya más regurgitación paravalvular gracias a esta falda que promueve la reendotelización temprana. Este estudio fue llevado a cabo
por muchos investigadores de muchos países, pero los principales fueron el doctor Michael Mack, que es de Dallas y tiene conexión con los hospitales de Houston, y el doctor Craig Smith de Columbia, Nueva York, que era el cirujano. Siempre había un intervencionista principal o cirujano principal, que son estos dos. Fue un estudio multinacional y multicéntrico, pero principalmente se hizo en Estados Unidos, 1000 pacientes, se aleatorizó. El criterio de inclusión era que los pacientes tenían que tener estenosis aórtica severa asintomática o asintomática, que tuviera una prueba de fuerza anormal o que tuviera una fracción de eyección menor de 50%. Y que fueran elegibles para una bioprótesis quirúrgica o para TAVI, por vía femoral, con un STS menor de 4%, que es el riesgo de sociedad torácica de cirugía. Y se excluyeron pacientes frágiles, con bicúspide y con anatomías difíciles. Los objetivos fueron no inferioridad, y si este se cumplía, superioridad, y el objetivo primario fue un combinado de mortalidad por cualquier causa, eventos cerebrovasculares y rehospitalización a 12 meses. Y los secundarios fueron más o menos estos mismos objetivos, pero analizados por separadamente, y calidad de vida también, pero a los 30 días. Vemos que 7% de los pacientes fueron menores de 65 años. O sea, estos estudios excluyeron a pacientes jóvenes, y esto es un problema para las implicaciones de este estudio. 30% diabéticos, áreas de 0,8 en promedio, comparables los grupos totalmente. Este fue el punto principal del estudio, y vemos que a TAVI le fue mejor en el combinado de mortalidad, ACV y rehospitalización. Y en los subgrupos, pues le fue bien también a los mayores de 74 años, a las mujeres en particular les fue bien, a los pacientes que tenían mejor clase funcional y que no tenían fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular disminuyó en el TAVI 7 veces con respecto a la cirugía, una disminución marcada en ambos estudios. No hicieron falta más marcapasos a 30 días en el caso del Partner 3. Pero hubo una cantidad de pacientes que desarrollaron un bloqueo de rama izquierda, y eso va a ser un problema porque estos pacientes van a quedar disincrónicos y a largo plazo se desconoce qué implicación pronóstica va a tener en esta situación. La regurgitación paravalvular sí hubo más con TAVI, pero fue leve en el caso del Partner 3 de este estudio que estamos viendo. La calidad de vida fue mejor a los 30 días para TAVI, pero claro, los pacientes quirúrgicos quedan más golpeados, luego ellos recuperan. Las conclusiones son que en este estudio el TAVI fue no inferior y además superior a cirugía, también cumplió los objetivos secundarios, y hubo una fuga paravalvular leve, pero no se asoció a más implantes de marcapaso. Se ha criticado este estudio por la rehospitalización, porque para ellos inflar el número de eventos finales incluyeron rehospitalización, porque ellos dicen que si no lo hacían así no iban a alcanzar, el error tipo 2 iba a aumentar y la potencia estadística iba a bajar de 90%, y entonces iban a necesitar muchos más pacientes. Se hizo una sobreselección que también ha sido criticada porque muchos pacientes no, digamos, se descartaron para ser ingresados o realizarse TAVI en estos pacientes porque, por temas anatómicos. Y además, bueno, como dijimos, se excluyeron los jóvenes. No sabemos a largo plazo el significado de la fuga paravalvular leve, que los primeros estudios dijeron que era de mal pronóstico, y los estudios más recientes dicen que no es tan mal pronóstico, que quede con fuga paravalvular leve. Y bloqueo de rama izquierda residual tampoco sabemos qué va a pasar con esos pacientes. El segundo estudio es el Evolut Low Risk, que se utilizó con las válvulas de Medtronic, la Corevalve, Evolut R y Evolut Pro, que es la más avanzada. El doctor Jeffrey Popma del Beth Israel en Boston colideró el estudio por la parte de intervencionista, por la parte quirúrgica, el doctor Michael Reardon del Metodista en Houston. Lo mismo, multicéntrico, multinacional, más pacientes, incluidos los mismos pacientes y excluidos los mismos pacientes, y los objetivos fueron de no inferioridad, pero estos no incluyeron rehospitalización, y el estudio fue a 24 meses del punto primario. Los secundarios, lo mismo, los mismos, pero desglosados, a 30 días y 12 meses. Vemos que prácticamente eran grupos comparables, la porcentaje de diabéticos 30%, 84% hipertensos, pero solamente el 22% de los pacientes se utilizó la Evolut. Quiere decir que la válvula de más nueva generación no se usó en la mayoría de los pacientes. Aquí vemos que en general le fue bien, le fue mejor a TAVI, pero, o sea, al menos yo creo de no inferioridad, pero fíjense que solamente a los 24 meses
De los 1.400 pacientes, solamente fueron analizados 70 y 80, 150 pacientes. Eso es un 10% del total de los pacientes del estudio, fue lo que llegaron al final del estudio. Y los puntos secundarios, pues vemos que, por cierto, no hubo falla renal diferente en ambos estudios. La fibrilación auricular también disminuyó, los marcapasos también. En este caso, en este estudio sí fueron más, se requirió más uso de marcapasos el implante de la válvula percutánea. Mejoró el orificio valvular más que en la cirugía y los gradientes bajaron más que en la cirugía. Y en este caso, con esta válvula sí hubo más regurgitación moderada y también hubo más regurgitación leve. Así que el TAVI resultó no inferior en este estudio de Evolut, pero hubo más fuga paravalvular y sí requirió más marcapasos. Se ha criticado que la válvula más moderna se utilizó en muy pocos pacientes y que los pacientes llegaron solo el 60% a los 12 meses y 10% a los 24, porque para el momento en que se hizo el corte, eso fue lo que habían en ese momento. Cuando se decidió publicar el estudio, eso es lo que había llegado a ese nivel de seguimiento. Por lo tanto, ¿es posible utilizar el TAVI en la estenosis aórtica de bajo riesgo? Pues la respuesta es que la FDA, en base a estos estudios que fueron publicados en marzo del año pasado, ya en agosto había aprobado el TAVI para bajo riesgo, aunque esto por supuesto no es para todos los pacientes. Esto es una válvula biológica, si se lo pones a un paciente joven lo vas a tener que recambiar y esto puede tener dificultades a futuro. Muchas gracias. Jocelyn Acosta, cardiólogo clínico, y les voy a hablar sobre el estudio UCA-TAVI. Tenemos que el objetivo principal del estudio fue evaluar o comparar el tratamiento endovascular frente al tratamiento de cirugía abierta convencional en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática. Tenemos que la población total del estudio fueron 913 pacientes, los cuales fueron aleatorizados a tratamiento endovascular con TAVI 458 pacientes y para cirugía 455 pacientes. Esta muestra fue recogida de 34 centros del Reino Unido. La duración del seguimiento del estudio fue de 12 meses, la edad media de los pacientes fue de 81 años, con un porcentaje de 46% de la población fue femenina y 23% de la población eran pacientes diabéticos. Tenemos que en cuanto a los criterios de inclusión, todos los pacientes tenían una estenosis aórtica severa, sintomática, pacientes mayores de 80 años con o sin factores de riesgo y pacientes mayores de 70 años con 2 o más factores de riesgo, con una escala de riesgo según la STS de riesgo intermedio alto. Entre los criterios de exclusión está la esperanza de vida menor a 1 año, pacientes que fueron sometidos a cirugía o TAVI previamente, pacientes técnicamente inadecuados, con una anatomía inadecuada tanto para TAVI como para cirugía, enfermedad arterial coronaria que se consideró para revascularización quirúrgica, insuficiencia aórtica primaria o regurgitación mitral severa. Vemos que entre otras características destacadas del grupo en estudio, los pacientes tenían una fracción de eyección ventricular izquierda de 57%, el acceso transfemoral fue el más usado con 92%, la sedación consciente durante el TAVI fue de 70%, el tipo de válvula usada fue de 45% para la válvula Edwards Sapiens, 14% para la Evolut y 10% para la Lotus. La duración media de la estancia hospitalaria en pacientes de TAVI fue de 3 días y pacientes para cirugía fue de 8 días. Los hallazgos principales del estudio, tenemos que el resultado primario de mortalidad por todas las causas a los 12 meses se produjo en un 4.6% de la población sometida a TAVI, comparado con 6.6% del grupo sometido a cirugía, con una diferencia del 2% y una P de 0.23. Esto cumple con los criterios de preespecificados para la no inferioridad del TAVI frente a la cirugía.
Tenemos que, entre otros resultados secundarios observados a los 12 meses, la muerte cardiovascular para TAVI fue de 2.8% comparado con 3.3% del grupo de cirugía. El accidente cerebrovascular se observó en 5.0% en el grupo de TAVI y 2.9% del grupo de cirugía. El sangrado mayor fue de 6.3% para TAVI en comparación con 17.1% en el grupo de cirugía, con una P estadísticamente significativa. El implante de marcapasos para los pacientes sometidos a TAVI fue de 12.2% en comparación con 6.6% de los pacientes sometidos a cirugía, lo que también arrojó una P estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones vasculares, se evidenció para el grupo de TAVI un 4.8% comparado con 1.3% del grupo para cirugía, con una P también estadísticamente significativa. La presencia de insuficiencia aórtica moderada se evidenció en el 2.3% de la población del grupo sometido a TAVI en comparación a 0.6% del grupo sometido a cirugía. Dentro de las conclusiones más importantes del estudio BUCA-TAVI tenemos que los pacientes de 70 años o más con una estenosis aórtica sintomática grave con mayor riesgo operatorio debido a la edad o factores de riesgo preexistentes, el TAVI demostró ser no inferior a la cirugía convencional respecto a la muerte por cualquier causa a los 12 meses. El TAVI se asocia con una hemorragia menos importante que la cirugía, pero con tasas de complicaciones vasculares, implante de marcapasos e insuficiencia aórtica leve o moderada. El TAVI se asocia con una estancia hospitalaria más corta, con una mejoría más rápida de la capacidad funcional y de la calidad de vida del paciente. Se requiere un seguimiento más prolongado y continuo para confirmar los beneficios clínicos y la durabilidad de la válvula, particularmente en pacientes más jóvenes. ¿Qué nos aportó el BUCA-TAVI? Pues fue un estudio en el mundo real, fueron 34 centros del Reino Unido, no especializados en el implante de TAVI, fue una población más del mundo real y pues nos confirma la no inferioridad del TAVI frente a la cirugía en pacientes de riesgo intermedio alto. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para los expositores. La última se la voy a hacer a Manuel Vélez porque como habló más que todos los demás, si no le da tiempo, pues se fregó. Mira. Yo quiero hacerle a Beatriz una pregunta. Sabes que ahora han introducido nuevos sistemas para hacer la reparación borde a borde, como el sistema Pascal de Edwards, y que tiene un clip con unas características también diferentes, particulares, distintas a las que tienen los clips que ofrece el sistema MitraClip. Entonces, uno está viendo que la tendencia es que ya no es ir y tirar, pues casi como que le tiré un punto y agarré las dos valvas y listo, sino que puedes hacer una terapia dirigida a cada paciente, donde tú podrías seleccionar, wow, en este paciente, en el borde medial de la valva del segmento P2A2, en su segmento anteromedial, wow, aquí parece que va mejor poner un XTR, o en el sistema posterolateral me va mejor poner el sistema Pascal, ¿no? ¿Tú crees que se va a hacer una terapia así, un tailored, una estrategia diseñada específica para cada paciente con estas nuevas modalidades, como lo hacemos con las endoprótesis, por ejemplo, que cada paciente le va una endoprótesis mejor y tú no le pones siempre la misma, sino la que es mejor para cada paciente? Claro. Sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí, claro, de hecho se observó en el estudio con el XTR que iba mejor en anatomías complejas y iba mejor que el NTR en anillos pequeños y ventrículo izquierdo de menor dimensión, contrario a lo que se pensaba. Entonces yo creo que esto van a ir en más estudios comparando las anatomías para escoger el mejor dispositivo de acuerdo a la anatomía del paciente, la anatomía de la válvula mitral. Muy bien, muy bien. Mira, Jesús, Jesús está conectado.
Sí, estoy conectado, Carlos. ¿Cómo estás? Jesús, ¿estás por ahí? ¿Me Jesús, escuchas? a mí me llama Hola. ¿Cómo estás, Vale? Mira, me llama la atención del trial que recoge tanta información de muchos años, ¿no? Pero cuando ves la forma en que estos pacientes fueron medicados, nos recuerda a lo que hacemos con los stents. Se les da una dosis de carga de Plavix de 300 miligramos, de clopidogrel, 300 miligramos el día antes de la intervención, ¿no? Así como si que le estás poniendo un stent coronario, ¿no? Y la verdad es que cuando un paciente va a un acto quirúrgico, lo que más odian los cirujanos es que tú le vayas a dar aspirina y clopidogrel el día antes. Eso es como un adefesio de idea, o sea, eso no cuadra, ¿no? Sí, entonces, de hecho, hoy en día además salen resultados que nos dicen, bueno, mejor darle aspirina nada más, incluso mejor que el paciente entre a la intervención con cero antiagregación y tú le empiezas a dar los medicamentos después. ¿Cuánto tendrá de incidencia este hecho de hacer esa premedicación stent coronario-like en estos pacientes y no hacer una cosa más dirigida a un acto que es casi quirúrgico, abrir una arteria femoral expuesta, que sangra, que hay que hacer una reparación quirúrgica o percutánea, darles esa carga de doble integración? ¿Tendrá esto que ver con el resultado del estudio? Sí, bueno, Carlos, en efecto, esto no es lo que realmente hacemos en la práctica diaria. No le damos carga a los pacientes que van a TAVI. Ellos, bueno, fue el protocolo que ellos utilizaron. Recordemos que los pacientes que van a TAVI por el momento son pacientes que están entre la séptima, octava y novena década de la vida, lo que los hace más frágil y con un perfil de sangrado mucho mayor. Y en ese sentido, esto en cierta forma pudo haber impactado digamos, en los casos iniciales, en los primeros eventos del seguimiento. Más sin embargo, cuando uno observa, la incidencia de eventos de sangrado fue dándose a lo largo de los 12 meses de seguimiento. En ese sentido, yo creo que impacta más el tema de la doble terapia antiagregante, de continuar haciendo esto de la doble terapia antiagregante, porque como tú también lo comentabas, la tendencia actual en el intervencionismo coronario percutáneo, y estamos viendo los estudios que están saliendo, por ejemplo el Twilight, están buscando más bien es tratar de darle la doble terapia antiagregante a los pacientes, no dejárselas por tanto tiempo, específicamente en estos pacientes que son de alto riesgo de sangrado. Entonces, pudo haber tenido algo que ver, entendiendo también que en el grupo aspirina sola, ellos también le dieron carga de aspirina, más sin embargo no es la explicación completa de todo. Definitivamente creo que la tendencia va a ser cambiar y tratar de emplear menos medicamentos de este tipo en el seguimiento, porque vimos que lo que queremos nosotros prevenir, que es los eventos isquémicos, realmente la aspirina sola fue no inferior a la combinación de aspirina y clopidogrel. Mira, antes de pasar a Vélez, rápido, mira, fíjate tú que el tema que tenemos con la anticoagulación... Te quedan 7 minutos, dale. Ok. El tema de la anticoagulación, después del estudio Galileo quedamos como en shock con el tema del rivaroxaban y los pacientes con estenosis aórtica, ¿no? Pero resulta que ahora han salido, en este trial que tú mostraste, los pacientes que estaban anticoagulados no necesariamente venían tomando warfarina, sino que los pacientes se les mantuvo la anticoagulación que ellos vinieran tomando, sí. ¿Cierto? Cierto. Y recientemente han salido publicados los resultados del Ocean Registry, donde pareciera que a los pacientes con TAVI les va mejor utilizando los nuevos anticoagulantes orales que la vieja warfarina. Entonces, pareciera que hay algo aquí que ya venía mostrándose en este estudio, ¿no? Con respecto a la anticoagulación, donde nos veíamos como forzados a todos a la warfarina, pero pareciera que no nos va a ir mal con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Tienes algún comentario en ese sentido, Jesús? Bueno, fíjate, realmente no mucho. Ellos, en estos pacientes que estaban anticoagulados, ellos utilizaron habían pacientes con warfarina, habían pacientes con los anticoagulantes nuevos. Lo único, lo que tú dices, no suspendieron ninguno. No especifican muy bien el número de pacientes que tenían con warfarina o con los nuevos.
Más sin embargo, la tendencia, según este estudio, es, como tú dices, no quitar el anticoagulante y no agregar otra cosa en el seguimiento. Ok. Pareciera que es uno Manuel. solo. Si es un antiplaquetario uno solo y si es un anticoagulante uno solo, pero dos Uno solo. ya es problema. Sí. Exactamente. Manuel, dos cositas. La primera sencilla. ¿Tú crees que con este estudio, hablando de los pacientes de bajo riesgo, el tema de la preferencia del paciente es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta y empezar nosotros a dejar que el paciente un poco nos diga qué es lo que él quiere? ¿Será importante tomar en cuenta la preferencia del paciente, si va a una válvula mecánica, si va a una válvula biológica, si va a cirugía? ¿Tenemos que pararle a los pacientes o no? Yo pienso que sí. Yo sé que hay mucha gente que piensa que a los pacientes hay que darles una guía más firme para que los pacientes puedan decir sí o no. Pero a mí me gusta mostrarle las cartas al paciente para que el paciente tenga un cierto grado de libertad en la elección, ¿no? No siempre se puede hacer eso. Hay indicaciones muy claras. Por ejemplo, ahorita el TAVI en bajo riesgo demostró ser no inferior a cirugía, pero en el futuro será superior. Y cuando será superior uno tendrá que decirle al paciente es por aquí. Pero en este estadio, en este momento, seguramente, creo que como prácticamente se ha demostrado equivalencia, creo que el paciente puede decidir qué es lo que quiere. Y además, el paciente tiene que tener más información para decidir. Por ejemplo, hay que situarlo en el contexto de dónde estamos, cuál es nuestra realidad, qué hacemos nosotros más, hacemos más cirugía, más TAVI, para que el paciente pueda tomar una decisión consciente. Porque la decisión no informada lo puede matar. Esos son procedimientos que pueden matar. A mí siempre me gusta ser partícipe cuando se trata de un caso delicado al paciente y a la familia para que todo el mundo esté claro porque son procedimientos de riesgo. Sí, sí. Y hay esa dicotomía, ¿no? Te pongo una válvula mecánica y más nunca te vas a ocupar de tu válvula, eso te olvida, pero, y por otro lado está, bueno, hacemos esto, pero tú tienes que tomar anticoagulación oral de por vida. Entonces está esa dualidad digamos, de situaciones que son como incómodas para el paciente para la toma de decisiones. Entonces, pero sí, yo sí creo que hay que escuchar al paciente, definitivamente. Si yo te pusiera, Manuel, un paciente de 65 años, que tiene una estenosis aórtica severa, sintomática y tiene riesgo moderado y una anatomía favorable para cirugía o para TAVI, ¿qué le ofrecerías al paciente? A ver, por vía clínica le ofrecería TAVI porque el estudio Partner 2A, que trabajó con los pacientes de riesgo moderado, que eran los pacientes de CTS-7, le fue muy bien a TAVI. Pero de nuevo, eso hay que adecuarlo a la realidad. Porque si donde yo estoy hay un operador de TAVI que hace 2 casos al año y hay un cirujano que opera 300 válvulas al año, yo le digo que se opere. Porque al final lo que importa es la mortalidad de mi paciente, no lo que diga la guía clínica, ¿no? Claro. De acuerdo, muy bien, de acuerdo. Muy buen punto. Buen punto. La experiencia del centro es muy importante para tomar decisiones, sin ninguna duda. Y la otra cuestión es quién paga. Porque el reimbursement en los Estados Unidos, ellos deciden a qué procedimiento va el paciente, ¿no? Nosotros no sufrimos eso porque en realidad aquí nadie paga nada. Pero el problema es que en otros países no es solamente en qué contexto estás y cuál es la experiencia de tu área, sino también quién paga. Claro. Ya. Ahora, antes que se acabe el bloque, entre todos, ¿cuál es la edad tope para el TAVI en la actualidad? Pues, ¿Tope para arriba o tope para abajo? para arriba. ¿Para arriba no? Mira, yo el señor mayor que he implantado tiene 99. No, disculpe entonces. Para abajo entonces. Es decir, al más joven. El más joven. Sí. El más joven. Bueno, ahí hay controversia. Ajá. Era 75 años. ¿Tú dirías ahorita que es 70? No, ¿65? ¿Qué edad? Yo, 65. Yo diría que es 65. Para tener una sí, cifra. Siempre y cuando el TAVI sea transfemoral. Y eso está demostrado. O sea, si el TAVI no es transfemoral,
sino que vas a usar una vía de acceso alternativa, ya tienes que realmente pensar que la cirugía puede ofrecerle mejor resultado que un TAVI. Totalmente. Lo cierto es que prácticamente en un par de años bajó de 75 a 65, ¿no? Sí. Bueno, es que fíjate los grupos de edades de estos dos estudios. La edad promedio era 72, más o menos 6. O sea, ¿dónde está? Pero igual, necesitamos más información en los pacientes entre 60 y 70 años. Y recordar que a medida que bajas la edad, hay más pacientes que lo que tienen son aortas bicúspides, donde no es que TAVI no se ha estudiado. De hecho, este año salió el estudio, el EO Low Risk, con el subgrupo de pacientes con bicúspide, y los resultados fueron fabulosos. Y además, ahora sabemos tanto más de la válvula. Yo te puedo asegurar que en los primeros estudios que se hicieron, 20% de los pacientes tenían aortas bicúpides Sievers 1, A y B, que pasaban desapercibidos porque no teníamos la información. O sea, esos son difíciles de diferenciar muchas veces de las aortas tricúspides. Entonces, sí, cuando estaban muy ahora calcificados, desestructurados. Sí. Ese RAFE, no, que eso es una bicúspide funcional. Se hablaban unos términos inexistentes, pues, o es bicúspide o no es bicúspide. Entonces, ya hoy día sabemos muchísimo más de las bicúspides. Entonces, pero falta información todavía. En pacientes de edades entre 60 y 70 y en las aortas bicúspides. Excelente, Carlos, muchas gracias. Alguna limitación que van a encontrar con los pacientes muy jóvenes, que siempre es la coexistencia o no de enfermedad coronaria, y luego el acceso a los ósteos coronarios en determinadas válvulas, y eso siempre entrará en la discusión. Pues hay gente que dice que muy jóvenes, en algún momento vamos a tener que lidiar más adelante con una enfermedad coronaria propia del envejecimiento, y que eso pudiera ser más difícil el acceso a las coronarias. Pero la verdad que, por ejemplo, esta válvula, la que coloca Carlos, una de las que más se coloca en el mundo, de la Medtronic, a través de las rejillas de la válvula tú puedes colocar hasta 3 catéteres guías, y en general hay muchas aproximaciones técnicas para facilitar que tú permitas que los ósteos queden totalmente expuestos para acceso posterior. Pero lo de las válvulas simplemente llegó para quedarse, es evidente, igual que la revascularización coronaria percutánea. La evolución de la tecnología es mucho más rápida que nosotros mismos, y los perfiles bajaron mucho, el rendimiento de las válvulas es increíble, incluso funcionalmente. Carlos comenta el funcionamiento de las válvulas con respecto a la cirugía, es extraordinario el funcionamiento de las válvulas percutáneas con respecto a las quirúrgicas. Sí, ese es lo más dramático. En todos los trials tú puedes ver que los MACE pueden ser iguales, ¿no? Pero cuando haces el análisis del orificio efectivo y del gradiente medio de las válvulas en el seguimiento a 5 a 6 años, es estadísticamente superior, pero enormemente superior el TAVI versus a la cirugía. Y además eso se ha mantenido en el tiempo. Es increíble. Y estamos claros que el deterioro de las válvulas en el tiempo, mucha de ella está en relación directa con los gradientes que tiene el paciente después de la intervención. Entonces, este es un tema clave y además que lo hace a uno seleccionar una u otra válvula dependiendo de la anatomía del paciente. En anillos muy pequeños, en pacientes que tienen una prótesis funcionante y que uno va a seleccionar una válvula nueva, pues si le pones una válvula que funcione en posición supranular, tienes un orificio efectivo enorme. Y eso va a conllevar a gradientes muchísimo más bajos y mejor evolución del paciente en el tiempo. De hecho, la degeneración valvular de estas válvulas percutáneas ha sido mucho menor de lo que predecíamos. O sea, ha sido sorprendentemente excepcional el comportamiento de las válvulas en el seguimiento que hay mucho seguimiento de 10 y 12 años. O sea que realmente están aquí para siempre.